Bueno, muy buenas noches a todos. Como siempre, un gusto reencontrarse entre amigos en el ámbito de mi oficina. Mi intención es contarles un asunto particular que ha surgido en febrero o marzo de 1860, una irregularidad de funcionamiento en la oficina postal consular británica del Callao, y me parece que es un tema que puede ser interesante, que de hecho dio lugar a una publicación en la revista de la Asociación Filatélica Peruana, en Filatelia Peruana, y también en el mes de noviembre, hace unas semanas, una corta presentación también en la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal. Como la academia no graba las presentaciones, pues aquí quedará grabado esto, y he añadido un par de cosas más desde lo que presenté allí, para compartir algunas cosas que he seguido estudiando sobre el tema. Bueno, todo el mundo conoce, por supuesto, el puerto del Callao, el puerto principal del Perú en la costa pacífica, junto con Valparaíso, son los dos puertos principales de la costa del Pacífico Oeste. Y esta es una litografía que reproduce de manera bastante fidedigna cómo era el Callao hacia finales de los años 50 del siglo XIX. Proviene de una fotografía que hicieron los hermanos Curré y que utilizaron para litografiar. Entonces, esta es una vista de cómo era el muelle del Callao, y aquí se percibe hacia la izquierda, es la zona por donde llegaba el tren. Lo veremos luego eh, en otra documentación. Y bueno, de lo que vamos a hablar es de la Oficina Postal Consular Británica en el Callao, y entonces, para dar algo de background histórico, conviene un poco simplemente retomar a nivel histórico cuáles son esas relaciones que tenía esa joven república peruana desde su independencia con Inglaterra. Y la verdad es que todo eso es bastante rápido. Desde finales de 1821, muy poco después de que se declarase la independencia, ya se establece una Cámara de Comercio en el Callao. El interés de los británicos por el Perú, y de los comerciantes británicos en particular, es bastante grande. En 1823 se formalizan relaciones diplomáticas entre Perú y Gran Bretaña, y en junio de 1824 se inaugura el consulado británico en el Callao. Um, lo que es la oficina postal consular británica llega más tarde, prácticamente 20 años más tarde, y llega junto con el establecimiento de la relación por vapor entre el puerto del Callao con Panamá. Y de hecho, el 13 de abril de 1846 es cuando se documenta la formalización de la oficina postal con la salida del vapor Chile de la Pacific Steam Navigation Company. Y esta oficina es la que comúnmente se llama la Packet Agency. Cuando le damos todos estos datos a la inteligencia artificial, y cuando le detallamos cómo eran los navíos en esa época, generan este tipo de imágenes, y son socorridas para este tipo de cosas, porque evidentemente no existe ningún documento gráfico específico de qué pinta tenía esa oficina postal consular británica. Voy a hacer una pequeña paréntesis sobre ese interés inglés por el Perú, centrándome en la Pacific Steam Navigation Company precisamente, porque aquí podrán ver, este es un recorte de diario de 1840, cuando se forma en marzo la Pacific Steam Navigation Company. Ven aquí el nombre de George Brown Squire, que es un abogado inglés, que es el chairman de la Pacific Steam Navigation Company. Y a la izquierda es un documento que he podido encontrar e incorporar a mis diferentes documentos históricos, fechado del 24 de marzo de 1825, y es eh, eh,
un documento que certifica que George Brown junto con otra persona, Joseph Clark, poseen acciones de una mina en el Perú. Y pueden ver, por tanto, que aquí tenemos desde ese entonces, 1825, ya un interés muy marcado y años más tarde este señor, este mismo señor, es quien ya también se interesa mucho por la navegación a vapor y participa con sus fondos y su tiempo en la Pacific Steam Navigation Company. Todo eso dura un tiempo en lo que respecta a este señor, porque lo encontramos años más tarde, en 1872, y esto es un billete de primera clase de transporte por la Pacific Steam Navigation Company desde el puerto del Callao hasta Mollendo. Y es este mismo George Brown el que se desplaza y viene al Perú. Es la única constancia que tengo de su presencia en el Perú, pero como pueden ver, de 1825 a 1840 y luego posteriormente 1872, este señor ha tenido algo que ver con el Perú y para mí sirve como elemento adicional para subrayar ese interés que tenían los británicos por el país. Eh, este mapa, plano topográfico, fue levantado en 1855 y corregido en 1862. Como saben mucho bien los peruanos, es Paz Soldán el que publica no solamente este mapa del Callao, sino muchos otros de la República, y es un ejercicio sumamente interesante porque documenta bastante bien el estado en el que estaba el país y las infraestructuras del país. En lo que respecta al Callao, aquí lo que quiero enseñar, y ya me voy centrando más en el tema de la Packet Agency, es dónde se ubicaba esa Packet Agency, dónde se ubicaba la oficina de correos, dónde estaba la estación de ferrocarril, dónde estaba el muelle. Y pueden ver que frente al muelle es de donde se sacó la fotografía de Curret que les enseñé anteriormente. La Fortaleza Real Felipe era la aduana en ese momento y los almacenes estaban un poquito más hacia, hacia la punta en el puerto. Y bueno, sencillamente el tren llega a la estación, de la estación se desembarca el correo a la oficina de Correos Nacional. Ese camino entre Correos y la Packet Agency es muy cortito, y de la Packet Agency una carta que sale fuera del país, pues es transportada al muelle a pocos metros de allí, y de allí en un barco pequeño transportado hasta el paquebot que se encuentra un poco más mar adentro. Eh, y a partir de ese momento, bueno, les voy a contar un poquito cómo se gestionaba esa correspondencia de Perú a Francia de 1857 a 1865, lo que es propiamente canónico de ese periodo, esa correspondencia. eh, eh, Circulaba de Perú a Inglaterra y de Inglaterra a Francia bajo la Convención Franco-Británica de septiembre del 56, y desde el 1 de enero de 1857 se establece una nueva tarifa de 1,2 francos para cartas de 7,5 gramos. Y el proceso es el siguiente. Estamos todavía en un periodo en el que no hay estampillas. 1857, una carta dirigida a París es presentada en la oficina de correos de Callao, recibe una marca a vapor en la oficina nacional y es transportada a pie, como han visto hace un momento, a la oficina postal consular británica del Callao, donde recibe esta marca de salida fechada aquí del 12 de febrero de 1858. Y en ese momento se constituye una valija, una saca que se cierra en el Callao, y esa saca se sube a bordo del paquebot de la Pacific Steam Navigation Company, llega a Panamá. En Panamá sigue siendo una saca cerrada, es transportada ya entonces en tren desde Panamá hasta Colón,
y en Colón se sube a bordo de un paquebot de la Royal Mail Steam Packet Corporation, Company, perdón, hasta Southampton. En Southampton se sube un tren, llega a Londres y en Londres es abierta y es donde es verificada, ¿no? Entonces en Londres hay una primera verificación, aquí vemos el fechador de Londres. El convenio franco-británico establece los intercambios entre uno y el otro país. En este caso es Inglaterra la que abre la carta, es Inglaterra la que eh, pone esta marca GB, 2 francos 87 centavos 5 décimos, que corresponde a la tasa de intercambio para eh, una onza, para 30 gramos de carta. No es que la carta fuera de 30 gramos, sino que es la tasa que se aplicaba para el conjunto de lo que llegaba en la valija dirigido a Francia. De Francia, perdón, de Londres sale hacia Francia por vía de Calais, y esto lo vemos también en la marca fechada ambulante Calais, que está justo encima de la marca de intercambio, llega a Francia y en Francia el receptor paga sus 12 de Sims o el 1,2 francos que mencionábamos anteriormente. Aquí la marca de intercambio es la de tipo 1, descrita por Sal. Um, sobre este segundo no me voy a detallar nada más, es muy similar todo lo que ocurre, solo que aquí ya estamos en en una fecha posterior al 10 de marzo de 1858 y por tanto aquí lo canónico es que el correo que sale de Perú lleva su franqueo. Aquí es un dinero de la segunda emisión litografiada. Esto es franqueado en Lima y recibe su cancelación en Lima. Y por lo que respecta al recorrido hasta Francia es exactamente lo mismo que les conté anteriormente, con la diferencia de que aquí la marca de intercambio es la de tipo 2, simplemente puesto de otro tipo para que se vea esa diferencia. Bueno, esto era lo canónico en ese momento, tanto para el correo no franqueado con estampillas como el correo franqueado con estampillas. Y eh, también subrayar que era bastante común eh, en ese periodo y más adelante que y notablemente los comerciantes se saltasen la legislación vigente y la necesidad y obligatoriedad de aplicar la estampilla peruana. Muchas cartas eran directamente recibidas por la Packet Agency, no había franqueo doméstico y por tanto eh, salían directamente sin esa estampilla peruana y sin ese pago a los erarios peruanos, lo cual significó pues, una protesta a lo largo de muchos años y durante mucho tiempo. Em, Más sobre la oficina postal consular. Em, Aquí hay un personaje que creo que para lo que vamos a conversar es el personaje clave. Es John Barton, es el vicecónsul británico en el Callao. Él llega al Perú en 1833 y es nombrado vicecónsul desde 1843. Ya lo era, por tanto, en 1860, ella llevaba varios años. Él fue designado como agente postal esencialmente porque tenía una experiencia amplia con las varias casas comerciales como Gibbs, Huth, Templeman, Bergman and Moss. Y, y tenía esto ya para los años de los que estamos hablando, de 1860, el sistema bastante organizado. Él realmente no era el que procesaba las cartas, él tenía un equipo de ayudantes, a muchas veces inexpertos, que le asistían para realizar la tarea. Y sobre esta época hay un recuento muy interesante escrito por Heinrich Witt, que fue también empleado de la casa Gibbs. Es un alemán que se establece en el Perú y que escribió sus memorias y es muy interesante como fuente eh, de esa época porque cuando se lee su relato se puede encontrar referencia a varios de los actores que pueden ser de interés en las cartas. Y en este caso, él describe a Barton como un amante de la buena vida y del vino.
Y ciertamente en línea con todo lo que sucede después, ¿no? En febrero de 1865, que dicho sea de paso, es el momento en el que se establece la posibilidad de postear el correo británico con estampillas británicas en salida de puertos del extranjero. Se le obliga a presentar su renuncia. Hay un descontrol, la oficina postal consular del Callao es descrita por la General Post Office como la más desmadrada de todas las que conocen en el continente americano. De hecho, no hubo nadie para asumir el cargo que dejaba Barton. Se designaron agentes externos y tampoco funcionaron mejor, de tal manera que nuevamente en 1867 el consulado retomó el control de la oficina postal. Y bueno, esto para señalar que pues esa oficina postal consular británica en el Callao ha conocido periodos de altos y bajos y lo que voy a contarles a continuación tiene que ver precisamente con las fechas de febrero y marzo de 1860. Esta carta, fechada del 13 de febrero de 1860, es una carta que sale del Callao y que va a Montauban y está dirigida al marqués Henri de Buisson-d'Auxonne, que vive en el castillo de Montelis y aquí lo tienen a él, es la persona que lleva el sombrerito, acompañado de su familia y por supuesto del párroco de la ciudad, fotografiado pues 2 años después de recibir esta carta. Los franceses tienen una documentación histórica muy interesante, en gran parte digitalizada. La base de datos se llama Gallica y se puede encontrar este tipo de cosas y es bastante útil para documentar eh, bien sea los remitentes o los destinatarios de correos de intercambio. Y bueno, paso a describir un poco más la carta en sí. Esta, como decía, es una correspondencia enviada del 13 de febrero de 1860 del Callao a Montauban. Eh, Como pueden ver, lo que se destaca aquí en relación a las cartas que mostré anteriormente es que aquí observamos un fechador de Panamá, de un paso tránsito por Panamá. Y esto viene a decir que en este caso, este correo, para este correo la valija no se constituyó como era lo normal en el Callao, sino que viajó abierto hasta Panamá, donde se aplica el fechador y donde se constituye la valija, donde luego se sube ya dentro de una valija al tren que recorre el istmo y llega a Colón y se sube a, de hecho, conocemos el barco, al Shannon de la Royal Mail Steam Packet Company, que salió de San Tomás el 1 de marzo de 1860, llega a Southampton el 16 de marzo eh, y llega en Londres, y aquí lo vemos, el 16 de marzo de 1860. Se aplica la marca de intercambio que ya habíamos visto y luego va a Calais. También se observa la marca de intercambio tal como ya habíamos visto anteriormente. Y esto, una vez que llega a Calais, es transportada en tren hasta Montauban y llega a Montauban el 18 de marzo de 1860. Em, Aquí lo interesante es que, por tanto, tenemos una primera irregularidad. Eh, mm, la valija no se constituye en el Callao, se envía hasta Panamá y esto es algo que sí vemos en correos, por ejemplo, dirigidos a Estados Unidos,
donde efectivamente en Panamá hace falta hacer ese control para poder luego encaminar el correo hacia Estados Unidos y pasando por el consulado norteamericano. Entonces, en este caso concreto, tenemos esta situación. Eh, y les voy a hablar de una segunda carta del mismo archivo, es decir, dirigida también a Marqués de Buisson-D'Ossonne. Esta es fechada de un mes después de esta primera carta y es una carta del 12 de marzo de 1860. Y aquí eh, ya el asunto es un poco más sorprendente. Bueno, primero que nada, no es una carta desconocida. Esta carta tiene un pedigrí, perteneció a un miembro de la Academia Francesa, a Jean-Paul Alexandre. Es conocida como ser una carta en la que efectivamente no consta ninguna marca de paso ni por Panamá ni por Inglaterra. Es decir, que aquí estamos hablando de una valija cerrada constituida en el Callao y que ya no se abre hasta llegar a Francia. Es la primera instancia en la que se da esta situación para una correspondencia entre Perú y Francia. Y por eso esta carta es conocida. Ahora bien, esta carta lleva en la parte superior izquierda una mención que indica Francia, artículo 36. Entonces, y aquí ya podemos comenzar a abordar diferentes vías de interpretación. Lo primero es que efectivamente la convención eh, establecida entre Francia y Reino Unido, en su artículo 36, establece que las administraciones postales de Francia e Inglaterra pueden decidir de manera excepcional modificar de común acuerdo las condiciones en las que se ejecuta el proceso y control del correo. Y esto podría ser entonces que efectivamente para esta carta se pudiese haber hecho aplicación de este artículo 36 y desde su salida del Callao se mencionase esa irregularidad de servicio, haciendo alusión al artículo. De hecho, ese fue el sentido que le di a la explicación en el artículo que hice para Filatelia Peruana. Pero eh, quise ahondar un poco más y entonces tuve la oportunidad de intercambiar de viva voz con Jeffrey Bond, que es uno de los especialistas de, del correo bajo la Convención Franco-Británica y en particular de los intercambios en la Oficina de Intercambio Británica. Y él me llama la atención sobre el hecho de que artículo 36 es también la manera en cómo se conoce eh, la tarifa que se ha de aplicar cuando se hace el control en Londres del correo. Es decir, que cuando la carta llega a Londres y cuando en circunstancias excepcionales la oficina de Londres no tiene manera de marcar la tasa de intercambio con la marca que hemos visto anteriormente, lo hacen de manera escrita. Y aquí lo vemos aplicando artículo 20 en esta carta o artículo 43 en esta otra carta. Esta del 56, esta del 63. De hecho, la primera es dirigida de Perú a Londres y esta otra es dirigida de Perú a Génova. Y entonces Jeff me dice, bueno, mira, para mí que lo que se ha escrito allí, artículo 36, no se ha escrito desde el Callao, se ha escrito en Londres. Y esto ha pasado por Londres, lo han abierto y le han aplicado esa escritura de artículo 36. De hecho, y este es otro tema también interesante de la manera en cómo se procesa la documentación cuando se hacen los intercambios. La oficina
británica efectivamente aplica la marca de intercambio y genera un documento que es la hoja de aviso, que es la que le envía a los franceses, y los franceses a su vez envían un acuse de recibo a la oficina británica indicando que he recibido una carta que está bajo esas tarifas y, por tanto hay un doble chequeo, tanto en Inglaterra como en Francia. Como siempre, a nivel de la historia, siempre ha habido desconfianzas con este tipo de documentos, hoja de aviso y hoja de recepción. Hay una manera de controlar doblemente. Y efectivamente, aquí el acuse de recibo, aquí tengo un acuse de recibo genérico. Efectivamente, artículo 36 aparece también. De tal manera que la hipótesis de Jeff es una hipótesis viable y conviene entender o ver de un poquito más de cerca si esa inscripción, artículo 36 que vemos aquí en rojo, fue hecha en el Callao y en cuál caso sería la misma tinta que fue aplicada para poner la dirección de envío en la carta o en las dos cartas que tenemos o que fue aplicada en Londres, en cuál caso pues sería una tinta distinta. Y para hacer eso me fui a Londres a hacer un análisis espectral con la ayuda de Paul Leonard de la Royal Philatelic Society of London. Allí disponen de un equipo que por análisis espectral puede comparar la tinta de ese documento y puede de alguna manera darnos un poco de luz sobre si la hipótesis es correcta o incorrecta de que esa mención artículo 36 fue escrito en Lima y no en Londres. Entonces, con esa hipótesis hicimos el análisis. Aquí vemos en diferentes puntos, porque el análisis espectral se puede focalizar en puntos específicos de la carta y en realidad, según la carga de la tinta, cambia la intensidad de digamos, del espectro, más, no más lo que vemos aquí en este caso es que de ninguna manera cambia la forma de la curva, lo cual indica que al nivel de este estudio, del estudio químico, lo que se puede decir es que eh, esa anotación, artículo 36, fue con muy alta probabilidad, efectivamente, escrito en Lima y no en, en Londres. Y hasta ahí llega el análisis. Esto es lo que puedo decir, esto es lo que se ha estudiado hasta ahora. A mí lo que me interesaría es poder comparar con otras cartas que se hayan escrito en ese periodo dirigidas de Perú a Francia y que pudiesen servir para avalar si sí o no esto es un caso excepcional de una carta en concreto o fue un tratamiento de valija para un conjunto de cartas. Esa respuesta no la tengo, no lo sé y hasta aquí llega mi presentación. Esto es lo que quería enseñarles y llevar a debate y discusión. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a vosotros. ¿Alguna pregunta, comentario para Carlos? Carlos, yo tengo una curiosidad mientras empezamos las preguntas. Sí, Entonces, hay un gomígrafo o un matasello o una marca del artículo 20 que es bien rara y, sí. y hay pocas cartas de ellas. De alguna manera estamos diciendo de que el manuscrito este precede a esa marca que también es rara y sería como un predecesor dentro del mismo artículo o hay alguna variación en ambas. Estamos hablando la voy a enseñar para que estemos todos en lo mismo. Estás hablando de esto.
Y estás hablando de unas cartas que pertenecen a la colección de Jeffrey Bond, que tuvo la amabilidad de compartirme esta, Ajá, efectivamente extremadamente rara. Y este artículo 20 efectivamente corresponde a todas luces, una tinta distinta según explica Jeff, artículo 20 fue escrito en Londres. Aquí no hay marca de intercambio, no se ve claro. una marca de intercambio y sin embargo Londres deja la inscripción artículo 20 y lo hace en el año 56. 56. Sí, dura más que un par de meses, es una cosa bien cortita. Sí, sí, muy, muy corto, muy, muy corto. Ok. Y De hecho, sí, adelante. no, perdón. Bien sabemos que existe una marca, en este caso, no sé cómo llamarla, con un cuño de artículo 20, pero en este caso Sí, este es manuscrito. ok, perfecto, gracias. Ahí Paul está con la mano en alto. Sí, Paul, Sí, Carlos, felicitaciones por la presentación. Yo estaba un poco confundido porque había visto me parece que un título anterior que ibas a hablar sobre la oficina británica en general desde el Callao, y hoy día que vi ya la cartilla última ya vi que ibas a hablar algo más puntual, ¿no? sí, Que es este tema que has planteado hoy día. Y yo tengo dos preguntas bien concretas. Te voy a hacer primero la pregunta, me respondes, luego te hago la siguiente. En una carta que tú dices que no se constituyó la valija en el salir de Callao y la misma tuvo el tránsito de Panamá, eh, fue llevada a Panamá y se puso el tránsito y continuó. ¿Qué posibilidades hay de que sí se haya constituido la valija, pero esta misma se haya abierto en Panamá? Y Ujú. una vez abierta le hayan puesto los tránsitos y le hayan cerrado nuevamente. ¿Por sí. qué aseguras que no se constituyó la valija? Es decir, todas aquellas que tienen tránsito de Panamá llegaron sueltas, llegaron fuera de valija. No lo puedo decir. Correcto. Es perfectamente posible que todas las cartas que saliesen en ese barco fuesen en el mismo saco y que se hubiese cerrado el saco, pero que al saber que van mezcladas, Panamá las abre y las verifica una por una. Lo que sí es cierto es que en este caso concreto, para los efectos, la carta en cuestión viaja, como se dice, a descubierto, ¿no? Porque la verificación la realizan en Panamá y no en Callao. Ya. Muchas gracias. Y mira, la siguiente pregunta es, el viaje apasionado que realizas tú a Londres, haces la comparación de los espectros, donde dice artículo 36 muy claro. ¿Contra qué comparas? Abajo a la derecha, ¿contra qué letras? ¿Me puedes poner eso o no? Sí, Eh, Ahí está. A la izquierda está muy claro, a la izquierda arriba, sí. artículo 36. ¿Con qué letras de la derecha comparas? ¿Puedes Este, mostrarme la carta? el trabajo se hizo con diferentes otros puntos de la parte donde se describe al destinatario. Y en este caso, para los efectos de la presentación, he cogido un punto de referencia que es la letra D de la, mm, la anotación Marqués de Buisson d'Usson, ¿no? Entonces, es en este punto la letra D. Yo Pero entiendo, pero tú asumes que el destinatario está escrito por el clerk, por el postal clerk, tanto el destinatario no, como no, dice no, no. artículo. Esta es la parte eh, digamos que el análisis de tinta solo te responde Por que, época, que fue la misma tinta empleada para escribir la dirección que para escribir la anotación. ya. Y, Pero y la dirección no la pone el remitente de la carta, el cliente y la lleva, y el clerk es el que pone el artículo Ujú. 36. Son dos diferentes plumas, quizás. deberían ser, pero en este caso, hasta donde podemos decir es eh, que se trata de la misma tinta. Ya, Sí. muy interesante. Gracias, gracias, Carlos. Ujú. Ujú. Mauricio, Gracias, Carlos, por esta interesante charla. Una pregunta con relación a esto mismo de este análisis espectral. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre el procedimiento para remitir una pieza? ¿Cómo fue? ¿Qué hay que hacer?
En este caso, yo me desplacé a Londres Ujú, y tomé una cita con Paul Leonard. Y yo le conocía de antes. De hecho, tenemos amigos en común porque en mi tarea de mi trabajo, yo ujú. trabajo con análisis espectral, o espectrometría de masas y teníamos amigos en común. Entonces, yo le planteé esta problemática, él ha hecho varias presentaciones sobre la herramienta y de hecho un ofrecimiento abierto a todos los otros miembros de la Royal para llevar documentos que puedan ser de interés y, sí, y él siempre está abierto a que si tú le llevas algo que él entiende que con el análisis puede despejarse alguna duda, siempre está dispuesto a sacar un poco de tiempo para echar una mano. He de subrayar que él no me ha cobrado nada por esto, tampoco se ha sometido a través de comité de expertos. Esto es un uso de la máquina entre socios Ujú. y con el apoyo técnico del responsable del uso de la máquina en Londres. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Ujú. En el National Postal Museum, Mauricio, hay una similar Ujú. Ah, qué bueno de este saber. tipo. Hace varios años también yo llevé algo allá. Paul Lira estaba a cargo. Lo interesante de esta máquina, aparte de que ser uno de los muchos análisis no destructivos, es de que Ujú, precisamente como indicaba Carlos, ¿no? O sea, puedes escoger diferentes puntos con una precisión increíble, ujú, pero lo que en realidad maneja todo es el software. Entonces, estamos hablando, el análisis que ha hecho Carlos, pues 10 años posterior a cuando yo hice uno, ujú. el software me imagino que ahora tiene mayor nivel de precisión de que el tenía antes, ¿no? Sí, sí. Ujú. Es un sistema que es bastante interesante. A mí me han comentado que eh, hay, por ejemplo, en Francia, que conocen bien la máquina, utilizan la misma tecnología, pero em, con instrumentos un poco más hechos en casa, o sea, no vendidos por un fabricante. Y toda la dificultad está en que no hay un software para hacer, Claro. digamos, el procesamiento y tarda más, pero el resultado es el mismo. Es decir, que el análisis espectral, al final de cuentas, es utilizar un haz y utilizar diferentes frecuencias y recoger la información y analizarla, ¿no? Entonces, eh, Jean-François Brun en Francia utiliza la misma tecnología, pero con instrumentos hechos en casa. Mira, ahora que mencionas eso y ahí le robo unos minutos a Manuel, en realidad hay una simulación que se usa en el ámbito financiero que se llama Monte Carlo, ¿no es cierto? O sea, la simulación de Monte Carlo te analiza una serie de probabilidades. El software que obtiene los datos de este aparato hace exactamente lo mismo, pero con las respuestas. Entonces, el software, digamos, se puede suplementar con esos modelos en Excel que te hacen la parte del Monte Carlo. Esos escáneres de alta resolución pueden llegar a ser casi lo mismo, pero obviamente no lo mismo. Esa es la situación. Manuel, Bueno, muy interesante, Carlos, pues si queda abierto para otros coleccionistas e investigadores tratar de cerrar un poco esa brecha y ver si hay otros ejemplos que puedan cotejar esto. Pero yo quiero referirme al comentario de Henry acerca de la máquina que tienen en Washington, en el, ¿cómo se llama? En el museo, el ah, Smithsonian. el Smithsonian. Yo fui allá cuando tal vez en el año 2000 y algo, 7, 8, 10, yo no me acuerdo. Había una exposición en Washington y fuimos allá con Jimmy Johnson y Santiago Cruz y Tom Lira, creo que se llama Tom, Sí, no, Tom. no Paul, sino Tom. Él nos atendió y fuimos a trabajar con la máquina que ellos tenían allá. Es Ujú. más, tengo entendido que ahora tienen una máquina diferente y mucho más moderna. Ujú.
es muy posible. Pero la de esa época, nosotros llevamos una correspondencia precisamente con unas marcas que nosotros sospechábamos que eran adulteradas de las de Colombia y las llevamos a ver si nos podían dar una luz y verificar si realmente la tinta correspondía a la época o no. Y el resultado fue bastante, digamos, poco concluyente. El aparato sí examinaba las tintas, le daba la composición, si tenía, no sé, yo no soy químico, pero tenía la composición de una materia y de la otra tal y tal. Pero lo que queríamos saber era si esa tinta era de la época en que la carta había sido eh, emitida, pero la conclusión fue muy pobre. No, realmente la máquina no nos pudo decir si esa tinta era de la época o era una tinta moderna, como nosotros sospechábamos. Así Sí, que hasta ahí quedó la investigación. sí. En Essen, yo estoy hablando con el nuevo director del museo y él me contó en su momento que ellos tenían una máquina muy buena y que podía hacer ese tipo de trabajos, pero pues ni he hablado con él ni he tenido oportunidad de ir por allá, pero ahí está ese tema. Pues ojalá algún día se pudiera resolver eso. Estas Gracias. investigaciones siempre requieren de uno o dos documentos testigos o de control. Al final de cuentas, eh, para el análisis que realizamos era óptimo tener una segunda carta separada de un mes. eh, Era exactamente el mismo papel, y de hecho pudimos contrastar de que efectivamente se trata de la misma tinta en ambos sobres, y eso añade un poco más de robustez al sistema. Y luego a partir de eso, cuando haces una hipótesis siempre tienes que decir, bueno, ¿cuál es tu testigo? ¿Cuál es tu referencia? Ujú, Y a partir de eso, teniendo la referencia, puedes responder versus la referencia. Evidentemente, si la referencia es dudosa o no es al 100% segura, pues estás trabajando ya en un grado de relatividad. No, y ese es el problema que hay con cosas que son únicas. Cuando tienes un Sí, documento único, no tienes manera de poder aportar una respuesta, porque no tienes con qué compararlo. correcto. No, nosotros sí llevábamos en ese momento, digamos, una verdadera y una que se sospechaba que no era tan de buena familia. Ya. Pero yo me acuerdo perfectamente que no se llegó a ninguna conclusión y realmente salimos un poco frustrados porque pensamos que la máquina nos iba a determinar si realmente era pues una tinta de la época y tal. Pero no se llegó ni con la una ni con la otra, ni con la buena ni con la que nosotros consideramos que no era buena. Entonces, seguramente mucho más cuando hay, como dices tú, una carta única en que no hay punto de comparación. Y ahí Muy bien, está la dificultad. Regresando a lo que estamos abordando, el tema de estas irregularidades de febrero y marzo de la Oficina Postal Consular Británica en Perú. eh, Esta carta, como digo, la expuse en la academia en noviembre, y todavía tengo a gente que dice, y el propio Jeff Bond también, que bueno, puede ser que en efecto la ciencia indique que es la misma tinta, pero que lo más probable, no obstante, es que se haya aplicado esa marca y esa inscripción en Londres, porque eso es lo que se ha visto en todo lo demás. Y muchas veces la expertise está basado en eso, en que he visto mucho de algo, y cuando surge algo único o para el cual no tienes otra más referencia, aunque la ciencia te dé que por lo que se puede decir hasta ahora, no fue aplicado no fue escrito en Londres, necesitas eh, m- eh, más ejemplos para poder alterar el, el la conocimiento conclusión. teórico del experto, ¿no? Pero es una frontera muy interesante, ¿eh? Es una frontera muy interesante porque, ya digo, esta carta lo que se dio fue una doble circunstancia. La carta de Jean-Paul Alexandre es conocida,
y fue en algún momento, de hecho, parte de la colección de Jeff Bond, o sea que la tuvo entre sus manos. Luego me contó él mismo que la vendió y tal, y bueno, al final yo las dos cartas las obtuve por vías distintas. Se da la circunstancia y ahora han aterrizado y están en mi colección y las tengo las dos. Entonces eh, es cuando he podido hacer el estudio, pero lo que realmente podría desbloquear esta investigación es tener más ejemplos de estos meses de febrero y marzo de 1860 para un poco desenclavar esta cuestión. Pero el debate sigue abierto, a pesar de que lo que diga la ciencia, que eh, eh, en filatelia es ese lo que arroja una máquina no siempre es percibido como verdad de la buena. Carlos, si me permite solamente un par de anotaciones extras ahí. Referencia también a lo que mencionó Manuel de la máquina esta del BSC. Mm. Digamos que hay análisis mucho más sofisticados, ¿no? Como el Fluorescent, el X-Raman y todo ese tipo de cosas, que Sí, digamos que elevan el nivel de precisión, pero no desvían mucho del principio de tratar de identificar las tintas. Y en sí, ese sentido, y más o menos tratando de justificar la teoría, asumamos de que la hipótesis de que el manuscrito fue hecho en Londres, como dices tú, y como bien mencionaba Paul, el nombre del remitente fue hecho en Lima por quien envía la carta. Pero claro. las tintas en ese momento venían casi todas de una misma procedencia, ¿no? Porque en el Perú no se hacía tinta, se importaba la tinta. Sí, Entonces, digamos que dentro de la procedencia de la tinta, quizás la misma coincidencia que tienes tú hoy, dos sí. cartas únicas que hoy están en tu colección y bueno, sucedió así. También pudiese ser de que la tinta que estaba en Lima venía de la misma tinta que proveerían de Europa. Correcto. Esa es otra posibilidad, ¿no? Y Totalmente, efectivamente. Es que no se puede descartar ese pequeño hilo de posibilidad. Sí, sí. en tu búsqueda por más cartas de referencia, ¿cómo te ha ido? Aparte de no muy bien. No, porque esto ha salido ya hace más de 6 meses en Filatelia Peruana y no ha habido nadie más que me haya encontrado. Yo, bueno, tú mismo has buscado, Ujú. me consta que Guillermo Llosa ha buscado y Sí, otros tantos que tienen correo marítimo y sin embargo no se ha encontrado. no. Habrá que seguir buscando. O sea, 1860 ya es un periodo en el que hay mucho correo, en Ujú. el que ha habido mucho intercambio. Tiene que haber algo por ahí. Hay que seguir a la pesca. Seguro que se encontrará algo y será interesante cuando se Me, encuentre. me llama la atención, Carlos, que el remitente tuviera tanto conocimiento de las normas Exacto, de esa es la correo. otra parte. O Claro, sea, si mandaba su carta y decía, bueno, esta carta va a ser tratada bajo el artículo 36 o el artículo que fuera, pues esa persona o bien tenía un conocimiento profundo de que iba a saltarse las normas y que la tenían que tratar bajo ese concepto o fue escrita en otra parte, ¿no? O sea, que genera bueno, muchas suspicacias. ahí ya entramos a un segundo nivel, pero por eso hablaba de John Barton, porque a mí me da la impresión, pero esto ya es una suposición y es un segundo nivel de análisis, que como este señor era claramente ocioso y por eso lo echaron, cuando él regresó de Londres, pocos meses antes de que ocurriese este incidente, él ya sabía de todo esto. Él sabía que se podía recurrir al artículo 36. Él ya sabía que si él no cerraba la valija en Callao, probablemente se procesaba en Panamá. Y mi interpretación criolla es, bueno, era tan ocioso que al final dijo, el sistema me lo resolverá y es por eso que tenemos esta incidencia. Pero evidentemente esto es algo que comento así, pero no tiene nada para sustentarse. ¿Qué tiempo de vigencia tuvo el artículo 36? No, eso estuvo un buen rato, ¿eh? Estamos hablando hasta 1865. Ok.
por lo menos. Ujú. Oh, ahí Cristian está con la mano en alto. Sí, Cristian. Sí. Veo, todo oscuro, ahí sí. Hola, hola Carlos. ¿Eh? Gracias por tu charla. Sí, yo justamente ante la pregunta, el comentario que había hecho Henry, me llamaba la atención cuál sería la explicación de que la valija fuera abierta. Sí, Es decir, es como bastante raro porque teóricamente uno podría pensar de que la valija abierta es un descuido de alguien, no una cosa que fue hecha ex profeso, digamos, con la intencionalidad. Entonces, si no tiene marca de salida, ¿cuál sería la explicación? Que sé que es especulativa, pero si no tuvo la marca es porque entonces no se pagó el envío, se quiso... ¿Cuál sería tu explicación como para mandar una valija abierta? Es como rara la situación, es muy particular. es efectivamente muy particular. Lo que, lo que yo comentaba era esto, lo proyecto rápidamente, es que lo que nosotros sabemos de Barton es que él había regresado de un viaje a Inglaterra eh, 3 meses antes de que ocurriese esta incidencia. Entonces, a mi entender, si es una persona que está a cargo de esto en Lima, él tiene que haber tenido algún tipo de interacción con el General Post Office y ha tenido que en algún momento enterarse de cómo funcionan las cosas, no solo en Lima, sino en Panamá y cómo procesa Londres y de las particularidades del convenio. Entonces, que de ahí a que las quisiera aprovechar, eh, hay un paso, pero no hay nada para sustentarlo otro que eso. Ahora, esta marca de fechada de Panamá, esta se encuentra en correos que van a Estados Unidos sistemáticamente, porque en Panamá la oficina británica, a la llegada de la Pacific Steam Navigation, ah, un cambio de transportista y también una verificación por parte del consulado norteamericano. Entonces, todas las cartas que van a Estados Unidos llevan esa marca. En cambio, para Francia no tienen por qué ser. En realidad Pero, también, Carlos, ¿se te ocurre que podría haber sido simplemente enviada por mano hasta Panamá? ¿Por qué no se la puede haber entregado a un tripulante, cosa que era una práctica bastante frecuente? ¿Por qué no? Efectivamente. No, Eso es pero mucho, ¿ah? sí, eh, sí, sí. Eh, por eso es que al solo tener una carta no nos sirve, no nos permite ir más allá. Lo factual es esto, pero eh, y es viable también eso. claro, Fíjate No, que te cuento como, te puedo comentar que en el caso de la correspondencia entre Callao y Valparaíso, por ejemplo, sí, que también yo tengo bastantes piezas que hacían esa ruta, eh, y no es tan raro, no te voy a decir que sea frecuente, no es la norma, pero son excepciones que se encuentran con cierta regularidad, que las cartas eran enviadas por mano y sí, se entregaban a un ujú, tripulante del barco. sí, ¿Y para qué? Para tratar de evitar la sobretasa. Pero a veces ocurría de que el correo se adelantaba a tratar de evitar que tripulantes se la entregaran a un tercero, que eran generalmente oficinas comerciales, ujú, y se puede apreciar que en esos casos se le aplicaba la sobretasa igual, pero no tiene justamente ninguna otra marca. ujú, ¿Ah? Es decir, eso pasaba. Fue y justamente estamos hablando de la década entre el 60 y el 70, sí, 1860, 1870, que había mucha correspondencia. sí, sí, sí. Eh, Yo tengo cartas que han ido en mano hasta Europa y que luego se han franqueado en Inglaterra o en Francia y que han terminado luego en su destino en Francia. Eso se da, se da. sí.
Aquí en este caso, para este archivo, la carta, digamos, eh, que realmente sí marca un hito, es la del 12 de marzo, ¿no? Esta carta en concreto no tiene ni marca en Panamá ni marca en Londres. Es la primera instancia en la que esto viaja cerrado, llega a Francia y Francia ah, la procesa. eh, Vete a saber si les paga algo a los ingleses o no, se supone que sí, pero tenemos manera de verificarlo. Pero años más tarde esto ya es lo común, es decir, no hace falta el control en Londres, pero esta es la primera vez y esto sí que es temprano para ese proceso que ocurre esto entre el intercambio de correo entre Perú y Francia. Claro, aquí no, aquí un tripulante no podría hacer porque el correo no tenía cómo llegar directamente, así que como hay Ah, intercambio de barco, era imposible. O sea, era ah, muy difícil pensar en una cosa como esa. correcto, correcto. Aquí mm, hay una intervención postal francesa con el 12, clarísimamente, y luego, por supuesto, la gestión a su llegada a Calais, lo cual es indicativo de que ha habido transferencias porque el ambulatoire Calais solo se va a aplicar para lo que llega por vía de Inglaterra. Es decir, eh, aquí queda claro que para esta carta eh, el, el- el circuito es el que podemos suponer, y que es la primera vez que viaja totalmente cerrado entre Perú y Francia. Para la otra quedan todas las interpretaciones posibles, sí. Carlos, en esta carta, en el matasello, en la imagen de arriba, el Anglais Amberes Calais, ¿ese lo aplicaban dónde? ¿Ese lo aplicaban en Inglaterra o en Francia? Este de aquí, No, no, dándote la primera imagen, la de arriba, el es- que está ahí, 12 de abril del 60. sí, ese lo aplican, de hecho, en el tren que sale de Calais a París. Oh, ok, Sí, entonces ya arribó. ese es francés, En es francés. Claro, francés. es francés. Eso ya eso es francés y eso se aplica en el tren. En el tren se abre en el tren, eh, lo que llega de Londres, y ya verificado por Londres, se le entrega al correo francés y eso se sube al vagón ambulante y en el Ujú, vagón ambulante le aplican su marca con su fecha y llega a las pocas horas a París. claro. Y un comentario que quería hacer en el otro caso del Panamá Transit, como bien decía Cristian, pudiese ser una de las muchas posibilidades, ¿no? Que llegó a mano hasta Panamá, porque mi entendimiento es de que el Panamá Transit era para indicar cartas que no habían sido originadas en Panamá, Sí, que pudiese ser pues X cantidad de posibilidades, ¿no? sí, Pero la única certera era que esa carta no procedía de Panamá. Ahora, ¿cómo llegó a Panamá? Ese es ahí el está. gran misterio. Sí, sí. Eh, Totalmente de acuerdo. No, no, o sea, si somos estrictos, no tenemos manera de decir cómo. Sí, por fechas, porque por la llegada a Calais y todo lo que es el circuito de transatlántico lo tenemos claro. Por la fecha del propio 13 de febrero, Claro. también esto sí que concuerda con la salida en Callao Ajá, del vapor Bogotá de la Pacific Steam Navigation Company. Bien, esto sí podemos decirlo, pero más difícil. sí, interesante el punto. ¿Sí? Am, ¿Otras preguntas o comentarios Sí, para yo tengo Carlos? otra pregunta. Ujú. Dale. Dale. Sí, tú comentaste que hubo problemas porque a veces las cartas, cuando ya existían las estampillas peruanas, las cartas no cargaban estampillas. Sí. Entonces mostraste una carta con una estampilla matallada en Lima. Ahora, mi pregunta es, ¿que ¿existen muchas cartas o hay cartas del interior que tenían que llegar? Porque esta vez la franquearon en Lima y se la llevaron ahí cerquita al consulado británico, pero existen cartas del interior, de otras ciudades lejanas que venían con estampilla a Lima y que ahí alguien las llevaba al consulado.
Sí, sí que hay. Sí, sí hay. Bueno, Hay del interior. Yo he visto Cerro de Pasco, he visto Cusco, mm, sí hay, de la Y sierra. ellos Ahora de cargan ciudad. estampillas, obviamente, ¿no? Claro, y con la estampilla Matasellá de Arequipa y con la estampilla Matasellá en origen. ¿Y qué Ahora tan es, raras son? Yo tengo de Huancayo, Henry. claro, sí, o sea, Huancayo también la sierra del Perú. sí, sí. Y lo que es interesante, mira, es una pregunta bien interesante también, y disculpa Carlos en eso, pero hay, como en el Perú tiene las ciudades principales en la costa, Sí. y habían oficinas consulares cercanas a todas esas ciudades, tenías pues Paita, tenías Callao, tenías Islay y todo esto. Si era del norte, yo he visto de Trujillo que salen por Paita. Sí. Inclusive, creo que tú me mostraste alguna, o fue Diego Vázquez, una que viene de Ecuador y sale por Paita. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que en realidad para los efectos de la gestión del transporte por la Pacific Steam Navigation, todas esas oficinas de Paita, Callao, Islay y Quique, todas esas son eh, oficinas eh, con el mismo rango de gestión, de capacidad de gestión postal. Claro. Y, y sí. eh, Carlos, lo que pasa es que está claro que sí, históricamente está muy claro que la del Callao la llevaban como un desmadre. Eso, de hecho, Parmenter en su libro dice que la que llevaban bien era la de Arica, hasta que hubo el terremoto, ahí se acabó. Pero la canónica y que se llevaba mejor era la de Arica. pero la de Arica era importante porque no solamente sacaba del Perú, pero también salía por ahí de Bolivia, inclusive más que por Cobija. Claro, claro, Mucho Servía a dos más. países. claro. Lo que pasa es que, Henry, ahí en esa parte, solamente para agregar algo, es que Cobija queda muy al sur. A los bolivianos, a los comerciantes bolivianos no les convenía utilizar Puerto de Cobija. O Ujú. sea, era muy caro enviar las cosas y tomaba mucho tiempo. Los bolivianos, principalmente los de Cochabamba, Oruro, Sica Sica, y utilizaban el puerto de Arica porque incluso se apoyaban en algo más. Esto es aprovechaban la norma peruana de que las cartas no eran multadas si es que se entregaban en la primera oficina postal que se encontrara en el camino. Y desde la frontera del Desaguadero hasta Arica, la primera oficina postal era Tacna. Sí, Entonces ellos transitaban todo lo que les daba la gana en la parte del altiplano y terminaban pagando solamente 10 centavos como si fuese una carta local. Era una sinvergüencería terrible, incluso avalada por el gobierno boliviano. sí, sí, Y sí. eso duró hasta el siglo XX. Yo tengo sobres con cierre de seguridad de Bolivia que los han franqueado en Puno. O sea, digamos que Sí, 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 esa sí, cosa sí. existió por mucho tiempo. Bueno, Los británicos, lo que sí se sabe, ya de un poquito más tarde, 1865, cuando establecen que se puede franquear con estampillas británicas, tenemos un dato cifrado, que es de enero del 65, que es la cantidad en libras de estampillas que mandan a cada una de las oficinas. Y aquí lo tengo delante, a Valparaíso por 500 libras, a Caldera por 100, a Coquimbo por 100, a Panamá por 200, Arica por 100, Callao por 300, Cobija 50, Guayaquil 100, Islay 60 y Paita 50, lo cual da una idea del claro, volumen claro, de correo que tenían en cada sitio y claramente destaca, por supuesto, Valparaíso como claro. el que más gasta y luego inmediatamente después Callao. Y estas otras, Cobija 50, Slice 60 y Paita 50 indican ya que es en el 65 un volumen menor, claramente. En esa época, quizás esto, Cristian nos puede ayudar. ¿Cuántas oficinas consulares inglesas habían en Chile? Valparaíso era una, pero había más. Dos más, Coquimbo y Caldera. Coquimbo Sí, y Caldera. Ok. sí, La más al sur, Valparaíso, entonces. sí. Sí. Y son mucho más raras las de Coquimbo y Caldera. De hecho, encontrar cartas con la marca Caldera británica y con sellos británicos son
10 veces más caras que las de Valparaíso. Sí. Es, la diferencia es impresionante. Son muy raras, incluso los frentes, que a veces son frentes deteriorados, que no son cartas completas, se venden en el mercado a pesar de que la marca incluso no es muy nítida, porque son tremendamente escasas. Claro, es lo que hay. Y lo otro interesante también respecto a Cobija, que señalaba Aldo, es que efectivamente Cobija, si bien es cierto, era un puerto boliviano, hay que entender que Bolivia en esa época no ejercía la soberanía en Ujú. estricto rigor. Es decir, eso es una cosa muy notoria que se manifestó en todo ese periodo hasta la Guerra del Pacífico. Claro. Piensa tú que, de hecho, las oficinas comerciales estaban en manos de británicos o chilenos. Es decir, había un destacamento en Cobija de 15 soldados, no habían bolivianos. Es impresionante. Es decir, la población era chilena, básicamente, que eran los que iban a trabajar ahí y eso es un hecho de la causa. Es decir, Bolivia tenía, Claro. como dice Aldo, es decir, Bolivia era el altiplano, estaba en La Paz. ¿Te puedes imaginar en esa época ir a Cobija? Era increíble, digamos. Cruzar Y el no solamente desierto. eso. Mira, Cristian, solamente para redondearte la idea. Hasta lo que yo he visto en mi vida, solamente se conoce un sobre con una pareja de los cóndores bolivianos de 5 centavos verde, utilizado con el matasello C39 de Cobija, ¿ok? Y es la única carta que se conoce y alguna vez circuló en subastas en los años 90 y después desapareció. Creo que la vendió Harvers. O sea, el boliviano no utilizaba el puerto de Cobija porque no le salía conveniente Bueno, económicamente. te Simple, llano, complemento como con lo eso. que estás diciendo, que no había oficina. O sea, eso que estás contando es una rareza porque efectivamente no existía un correo boliviano en estricto rigor. Cuando había un tipo que recibía las cartas y que tenías tú que pagarla a él para que las enviara. Si no había una oficina postal, es decir, con un empleado a cargo que recibía sellos regularmente. No, nada, no existía eso. No, Bueno, tema que da para más. No veo ninguna mano en alto. Y teniendo en cuenta la hora que es para Carlos en este momento. Carlos, muchísimas gracias por la Un placer presentación y la y por oportunidad de desearle a todos en persona unas felices fiestas y felices fiestas igualmente. feliz también. descanso y Igualmente para todos. vaya todo muy Felices bien. fiestas, Carlos. Lo Fantástico. dicho. Bueno, entonces Ahora sí, tómate un nos que- clonazepam y andate a dormir, Carlos. con eso entonces nos quedamos hasta el día de hoy.